todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Puede tomar su lugar, hermanos. En esta noche, hermano, el Señor me daba este tema como el cansancio en el cristiano. ¿Alguna vez, hermano, ha sentido usted cansancio? Creo que todos, hermanos, en algún momento físicamente nos hemos sentido cansados. ¿Se ha sentido usted cansado? Quiero saber. Sí, hermanos, amén. Creo que eso no está exento, no estamos exentos de sentir cansancio, hermano, en nuestra vida. Amén. El cansancio, hermano, es un estado de abatimiento de fuerzas. Es decir, usted ya no tiene fuerzas, ya no puede en algún momento realizar una actividad física porque es todo lo que dio su cuerpo, físicamente hablando. ¿Me explico? Si está cargando, si está caminando, si está corriendo, cualquier actividad física, hermano, a un punto, hermano, lo va a llevar, va a llegar al cansancio, hermano. En algún momento le van a faltar las fuerzas, hermano. Amén. Es una pérdida de fuerzas por un trabajo excesivo, hermanos. Amén. No solo el trabajo, quizás una actividad física, hermanos. Amén. Es el estado en el cual, hermano, le hace falta a usted las fuerzas. ¿Alguna vez se ha despertado usted cansado? Amén. ¿Alguna vez a mí me ha pasado algo curioso? Que he llegado, ¿verdad?, cansado de trabajar y entre comillas, ¿verdad?, quiero descansar en la noche y vaya, sueño que estoy trabajando, ¿verdad? Eso es mi alma, ¿verdad? Eso es mi cansancio. Y al siguiente día me despierto y sigo cansado. ¿Le ha pasado eso? Eso es curioso, ¿verdad? A todos, hermanos, nos ha pasado un cansancio. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. El cansancio, hermano, es fatiga, es un agotamiento, según el diccionario, es desfallecimiento, es debilitamiento. Se siente usted débil, hermanos. Amén. También es una pesadez. Amén. Es una pesadez corporal, hermanos. Una pesadez física, hermanos. Amén. Estar cansado, hermano, es algo normal. ¿Está de acuerdo conmigo? Hablando de parámetros naturales, hablando de parámetros terrenales, hablando de parámetros carnales, el sentirse cansado, hermano, después de hacer una actividad física es normal. La preocupación, hermano, o el problema empieza o comienza cuando deja de ser un cansancio físico y se traslada a ser un cansancio espiritual. Un cansancio en el cual, hermano, usted empieza a considerar, hermano, no seguir más. El cansancio en el cristiano, hermano, muchas veces es no solamente físico, hermano, sino es espiritual. Espiritualmente hablando, hermano, si uno no tiene cuidado de su vida, si uno no cuida, hermano, su estado espiritual, su comunión con Dios, hermano, lo va a llevar a un cansancio espiritual, un cansancio en el cual, hermano, usted en algún momento no va a querer o se ha presentado, ¿verdad?, que no va a querer, hermano, seguir. Tenemos que tener cuidado, hermano. Por eso yo le quiero hablar acerca del cansancio del cristiano, que tenemos que tomar en cuenta, hermano, cuándo nuestro cansancio puede ser normal y cuándo nuestro cansancio tiende a ser ya espiritual. El cansancio, no sé si usted me deja mentir, o a veces cuando usted se siente cansado, ¿le dura todo el tiempo? No, ¿verdad? Tal vez trabajó 8 horas y después de 6 horas, 4 horas que usted descanse, toma un refrigerio, se siente bien. El cansancio es temporal. Para empezar, un cansancio, hermano, físico es temporal. ¿Qué pasa en el cansancio espiritual? Cuando llega el cansancio a la vida de los cristianos, hermano, llega de una manera muy sutil. Llega de una manera en la cual, hermano, ni siquiera lo podemos notar.
hasta que ya nos encontramos con situaciones, con tormentas, con problemas. Entonces nos damos cuenta que he estado caminando la carrera, he estado avanzando o me he estado estancado a causa del cansancio. ¿Se ha hecho usted esa pregunta? ¿Alguna vez usted ha estado cansado emocionalmente, espiritualmente hablando, hermanos? Creo que todos en algún momento, hermanos, nos sentimos abatidos, nos sentimos débiles. En algún momento podemos pasar por desfallecimientos, hermano. Amén. Entonces el cansancio, hermano, hasta cierto punto es normal, pero cuando ya traspasa el límite a lo espiritual, hermano, entonces sí tenemos que prender como una alarma, ¿verdad? Un foquito rojo en nuestra vida y decir, algo no está bien, algo no está bien, hermanos. Amén. Cómo saber cuando dentro de mi vida o en la vida de nosotros, hermano, nos estamos cansando espiritualmente? ¿Cómo puedo saber, hermano, que mi cansancio ya no es físico? Que ya no se trata de que si son mis fuerzas físicas, sino es algo dentro de mi alma que me está afectando. ¿Cómo saberlo, hermano? Le voy a decir solamente algunas. Yo sé que quizás usted tiene más. Estamos platicando, ¿verdad, hermanos? Sé que debo y puedo estar en la iglesia, hermano, y no asisto. Amén. Estamos hablando entre iglesia, como cristianos, hermanos, como hijos de Dios, y la iglesia a nivel mundial, hermanos. Amén. Sé que debo y puedo estar en la iglesia, pero no asisto. Amén. Esa parte, hermano, es muy sutil, muy sublime, y empieza a llegar a nuestra vida. Empieza a faltar un día, empieza a faltar 2 días, y aparentemente no pasa nada, aparentemente no está ocurriendo nada fuera de lo habitual, hermano, pero cuando ya estamos en esa situación, hermanos, sí debemos de preocuparnos. Amén. Dice la palabra, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces el problema es que se haga costumbre. Amén. Sé que debo y puedo estar en la iglesia, pero no asisto. Amén. Amén, hermanos. ¿Cuántos entendemos que el venir a la iglesia, hermanos, nos ayuda espiritualmente hablando? Amén. Somos beneficiados espiritualmente hablando el poder llegar a su casa. Amén. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, que mejor es un día en la casa, en los atrios del Señor, que 1000 fuera de ellos. Amén. El poder llegar a su casa, el poder asistir, hermano, como hijos de Dios, como cristianos. Usted es cristiano, ¿verdad? Usted es seguidor de Cristo. Amén. Entonces, como seguidor de Cristo, hermano, una encomienda que debe de ser en nuestra vida es saber que podemos estar en la iglesia. No estoy hablando cuando se atraviesan circunstancias o situaciones que pueden o deben de salir de emergencia, posiblemente, hermanos. Amén. Estoy hablando cuando sé que debo y puedo estar en la iglesia y no asisto. Prefiero quedarme quizás viendo una película, prefiero, hermano, quizás haciendo una cosa totalmente diferente en lugar de estar en la casa de Dios. Ahí se está manifestando. Es un síntoma, hermano, que usted está empezando a sentir un cansancio espiritual. Amén. Siguiente, sé que debo y puedo involucrarme en el servicio a Dios y no lo hago. Amén. Sé que puedo hacer algo para el Señor. Sé que puedo trabajar en una área de la iglesia. Sé que puedo ayudar con algo en la iglesia, hermano, pero no lo hago. Empieza a haber, hermano, cierta indiferencia, hermano, hacia las cosas de la iglesia, a las cosas de Dios, hermano. Amén. Empieza a haber como cierto menosprecio al servicio a Dios también, hermanos. Amén. ¿Cómo podemos poner eso en balance en nuestra vida, hermanos? ¿Será que podemos ser comparativos de cierta forma? Miren, ¿cuántos sabemos que es necesario trabajar? ¿Cuántos sabemos que es necesario llegar a un trabajo? Es muy necesario, hermanos, amén. Pero si no tenemos un balance en nuestra vida, si no podemos balancear el trabajo, el llegar a la casa y servir a Dios, hermano, entonces estamos un poquito mal. Amén. Porque entonces recuérdense el orden bíblico, no es de que el pastor lo diga,
La Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Pero ¿cómo puede usted cumplir esta palabra, hermano? ¿Qué necesita para poder entender este verso de la palabra del Señor cuando dice que busquemos primeramente el reino de Dios? ¿Será que con 1000 repeticiones, con 100, con 20,000 repeticiones usted se le queda? ¿Será eso necesario? ¿O será, hermano, que usted necesita fe? ¿Será que nos está faltando fe para creer esa palabra? Porque lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos escuchado muchas veces en nuestra vida como hijos de Dios. Pero aplicarlo a nuestra vida, ese es el meollo del asunto, hermanos. Saber aplicarlo. Pero ¿cómo va usted a aplicar esta palabra en su vida? Con fe, hermanos. Cuando comenzamos a creerle al 100% al Señor, hermano, Dios empieza a hacer palpable sus promesas en nuestra vida. Dios empieza a hacer palpable sus promesas en nuestra vida, hermanos. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Solo por testimonio, hermano. Yo recuerdo que llegó un tiempo donde yo llegué a tener 2 trabajos, hermano. 2 trabajos. Y no me daba tiempo, y solamente el poquito tiempo que tenía lo dedicaba a la iglesia. No estaba haciendo yo lo correcto. Y me di cuenta que cuando decidí dejar un trabajo, Dios me bendijo más. Con menos dinero, con menos aportación económica, si usted quiere, con un cheque menos, Dios empezó a obrar más en mi vida. Dios, porque empecé a creer esa palabra. Empecé a creer esa palabra. Dejé de preocuparme por las cosas terrenales y me empecé a enfocar más, a involucrarme más en la obra del Señor, a involucrarme más en el servicio a Dios, a creerle a Dios. Y entonces, al pasar el tiempo, me di cuenta que no es la cantidad de trabajo que yo tenga o los cheques que yo pudiera tener, sino lo que yo pueda creerle al Señor. No sé si a usted le ha pasado, pero yo me di cuenta que a veces entre más tiene uno, más gasta. No se administra. Amén. Y a veces la gente se pregunta: ¿y dónde está el dinero? Pues si acabo de agarrar cierta cantidad o X cantidad. Pero cuando uno tiene, a veces con lo poco, hermano, Dios es el que multiplica. Ahí vemos claramente la mano de Dios, hermanos. Amén. Siguiente: estoy dejando de orar como antes lo hacía. ¿Cómo saber? Esta es la pregunta, hermanos. Amén. Estoy dejando de orar como antes lo hacía. Amén. Cuando usted se empieza a sentir un cansancio espiritual, hermano, el tiempo con Dios, hermano, la comunión, hermanos, va siendo menor. ¿O miento, hermanos? Amén. Tal vez antes, hermano, es el primer amor, ¿verdad? Lo que muchos le llaman el primer amor. Empieza usted, ¿verdad?, a orar media hora, 1 hora, y está ahí ferviente con el Señor. Pero le empieza a entrar un cansancio espiritual, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Tal vez ya nada más 15 minutos, tal vez si me acuerdo, ¿verdad? Ahí voy. Entendamos algo, hermano. La comunión con Dios es muy importante. ¿Usted considera importante el convivir con demás personas? ¿Usted considera importante tener convivencia, tener comunión entre hermanos? Es muy importante que usted tenga comunión con su Creador, hermano. Es muy importante que usted tenga comunicación con el Señor. El Señor muchas veces quiere hablarnos a nuestra vida, pero nosotros nos rehusamos a platicar con Él. ¿Le ha pasado que viene Dios y te habla y te dice: vamos a orar? Y en lugar de hacer eso, te dedicas a otra cosa. Por ahí sale cualquier otra situación y dejas de hacer lo que Dios te dijo que querías. Quería platicar contigo. Quizás quería darte algo, una palabra. ¿A usted le gusta que le dejen con la palabra en la boca? No, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos dejen hablando, que nos dejen, o que tengamos la intención de expresar algo, de platicar, y no, y simplemente nos ignoren. Es feo eso, ¿verdad? Es feo. Entonces imagínense, hermano, cuando el Espíritu Santo quiere hablarnos por medio de la oración,
y uno rehúsa platicar. Y uno no quiere hablar, uno no quiere doblar rodilla porque está muy cansado físicamente. Pero ¿qué pasa si estoy cansado espiritualmente? El efecto es peor, la situación es peor, porque empiezo a perder comunión con Dios, hermano. Amén. ¿Qué me ha llevado o qué nos puede llevar, hermano, a ese estado de cansancio espiritual? ¿Qué lo puede llevar eso, hermanos? Amén. ¿Qué lo puede llevar, hermanos, a ese cansancio espiritual? El afanarse en las cosas que no convienen. Hay cosas, hermano, que son indispensables en nuestra vida. Tenemos que hacerlas como para seguir funcionando como sociedad, ¿verdad? Pero hay cosas, hermano, que quizás no convienen o que es afanarse en ese tipo de situaciones que quizás son extras a lo que realmente tengo que hacer, o estoy tomándole mayor importancia que mi vida espiritual. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Es el afán, hermano, a las cosas que no convienen. Eclesiastés, se lo voy a poner en la Biblia, hermano. Vamos a leer Eclesiastés 2:22. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol, hermanos? Amén. El afán, hermano, nos puede llevar, hermano, a un decaimiento, a un cansancio, a un desfallecimiento. Le damos los sinónimos, ¿verdad, hermanos? El agotamiento, el desfallecimiento, el debilitamiento espiritual, hermanos. Amén. El afanarse a las cosas que en su momento, hermano, no me convienen, hermanos. No me convienen. Amén. El mirar actitudes o escuchar palabras de desánimo. ¿Alguna vez has escuchado una palabra de desánimo? Amén. ¿Alguna vez alguien lo ha dicho, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia o dentro de la iglesia? ¿Para qué vas tanto a la iglesia? ¿Para qué vas allá a leer la Biblia? ¿No les han dicho eso? ¿No les han dicho si Dios está donde quiera? Amén, Dios es omnipotente, pero lo hacen con ese fin, hermano, de desanimarlo. Con ese fin, hermano, de que usted no busque, de que usted no llegue a la casa del Señor, hermano. El mirar actitudes, hermano, quizás entre la misma iglesia, quizás entre mismos hermanos, quizás entre mismos cristianos, hermano. Viene y puede llegar un desánimo a su vida. ¿Alguna vez usted ha mirado eso? ¿A usted, hermano, alguna vez lo han desanimado con esa palabra? ¿Con palabras? Vayamos, hermano, Josué 14:8. Usted conoce este texto, se lo voy a leer, hermanos. La historia, el contexto de esta historia, hermano, es cuando Moisés envió a un representante de las tribus a buscar, a ver la tierra prometida, ¿verdad? Y leamos el 8 en Josué, dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí sirviendo a Jehová mi Dios. Es decir, que entre el pueblo, que entre la iglesia, que entre mismos hermanos cristianos, hermano, puede haber esas palabras. Si usted va a la connotación, al contexto de la historia, hermano, amén, solo Caleb y Josué, hermanos, dieron ánimo al pueblo, y los demás hablaron que no podían, que había tierra de gigantes y que no iban a poder hacer. Amén. Entonces veamos, hermano, cómo alguien, hermano, dentro de la misma iglesia o dentro de su contorno familiar o laboral, hermano, los quiere desanimar. Amén. ¿Está de acuerdo? Tenemos, hermano, que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Unos avanzamos un poco más rápido, otros un poco más lento, hermanos, pero vamos en el mismo camino. Amén. El detalle es no detenerse.
El detalle es no detenerse, seguir avanzando, seguir. Quizás, ¿qué es avanzar, hermano? Un ejemplo de, quizás el día de hoy me propongo leer un capítulo de la Biblia. Y posiblemente usted va a pasar un tiempo leyendo un capítulo de la Biblia. Pero me voy a proponer al siguiente mes o al siguiente semana o el tiempo que usted disponga, hermano, porque esa es decisión propia. Ya me voy a leer 2 capítulos, ¿qué le parece? Y en lugar de que estar orando 10 minutos, a lo mejor empecé con 10 minutos, voy a empezar a orar 15, 20. Comunión con Dios, hermano. Amén. Algo que lo haga usted ver que está avanzando, que no se está deteniendo, que va en el mismo camino, hermano, pero no está deteniéndose espiritualmente hablando, hermanos. Amén. El cansancio espiritual nos puede llevar a ese tipo de situaciones, hermano. Y muchas veces proveniente de gente cercana al Evangelio. No estamos exentos a eso, hermanos. Amén. El no llevar, hermanos, una vida agradable delante de Dios. El no llevar una vida de comunión con Dios, hermano. Una vida que le agrada. Si uno, hermano, está haciendo cosas que no le agradan a Dios, es un estado, hermano, que lo va a llevar a un cansancio espiritual. Amén. Muchas veces, hermano, el ver nuestros errores, el ver las situaciones que hacemos, como carne, hermano, si nos miramos a un espejo, hermano, y nos miramos, ¿verdad? Todos los errores que pudiéramos tener, hermano, quizás quizás nosotros mismos sintiéramos de cierta forma conmiseración y decir, no puedo. Yo no puedo seguir en los caminos del Señor. Pero ese es el desánimo que llega a su vida, ese es el cansancio. Amén. Usted tiene que llevar una vida agradable delante de Dios, una vida de comunión, una vida, hermano, que Dios, hermano, lo mire con agrado a usted. Dios, escucha lo que estoy diciendo, que Dios lo mire con agrado a usted, hermano. Amén. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano? ¿Cómo es llevar una vida? Dígame cómo puedo hacerle. Está en la palabra del Señor. La Biblia nos habla que escudriñemos las Escrituras porque en ellas tenemos la vida eterna. Imagínese, hermano, ir degradándose espiritualmente. La Biblia dice, me parece que es en Hebreos, si no estoy mal, que cómo descuidaremos esta salvación tan grande. No podemos descuidar esta salvación tan grande, hermanos. Amén. Muchas veces cambiamos la relación con Dios por la relación de los hombres, hermano. Y no puede ser correcto eso, hermanos. Amén. Muchas veces las amistades, los malos amigos, aquellas personas que no nos convienen nos llevan, hermano, a apartarnos, a desalentarnos de los caminos de Dios. Amén. Pero esta tarde, hermano, Dios está hablando que debemos de rechazar el cansancio, que debemos de rechazar, hermano, lo que no es agradable delante de Él. Muy sutilmente, hermano, el no agradar a Dios, el llevar una vida, siempre, hermano, va a haber un acusador. El acusador siempre está ahí latente, ¿verdad? Y tal vez alguien le vio cometer un error y viene y lo acusa a usted y dice, oh, este está haciendo mal. Y viene y lo desalienta porque ¿qué va a pensar la iglesia o qué van a pensar los hermanos? Pero debemos de pensar qué es lo que va a pensar Dios. Eso es lo importante, hermanos. Cómo Dios nos mira. Tenemos, hermano, que dejar, hermano, ese tipo de actitudes. ¿Usted quiere vivir una vida agradable delante de Dios? Mira, hermano, yo lo veo así, no sé si usted lo mira así. Cada día que pasa en esta tierra es un día menos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Cada día, hermano, que pasa es un día menos en el cual usted ya va a estar, ya me lo vamos a estar allá con el Señor. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Usted tiene que estar, hermano, viviendo con esa expectativa, hermano. Amén. Usted se da cuenta alrededor todo lo que pasa, todo lo que está pasando alrededor, toda la maldad. La gente ya no tiene el corazón, no se tienta el corazón, hermano, para hacer maldades. Por aumentarse la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. El Señor ha de cortar los días, hermano. Amén. Tenemos, hermano, esperanza en Dios.
Tenemos esperanza en Dios, hermanos. Amén. Quiero que me acompañe, hermano, en Génesis 25. Génesis 25. Quiero mostrarle algo, hermano. Génesis 25, 29. ¿Tiene gozo, hermanos? Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 34, hermanos. 34, hermanos. Dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, ¿cómo volvió, hermanos? Ahí dice, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Nuevamente lo reitera, ¿verdad? Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob, por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿y para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dijo a Esaú, pan y del guisado, dio, perdón, a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura, hermanos. Pero ¿qué causó, hermano, que este Esaú le diera o le vendiera o menospreciara la primogenitura? ¿Cómo dice que llegó? Llegó cansado, hermanos. Amén. Llegó cansado, hermanos. Muchas veces, hermano, el cansancio nos va a llevar a menospreciar las bendiciones, lo de Dios, hermano. Aquí vea esta parte, hermano, donde Esaú le da, viene y llega cansado y le da a su hermano la oportunidad de tomar la primogenitura, las bendiciones de Dios, el tener bendición de Dios, hermano. Muchas veces el cansancio nos puede llevar a perder todo, hermano, incluso, hermano, la salvación. Para aquellos que dicen que si la salvación se pierde o no, hermanos, yo pienso, hermano, que la salvación podemos perderla, hermanos. Amén. Dependiendo la comunión, el apego que uno tenga al Señor, hermanos. ¿Por qué entonces la Biblia nos advierte que no descuidemos esa salvación tan grande? Amén. La salvación ha sido gratis. No le costó a usted, no me costó a mí. Amén. De gracia hemos recibido ese regalo inmerecido. Pero veamos, hermano, que tenemos que valorar lo que Dios nos da. Que el cansancio, hermano, no nos lleve a perder como a Esaú esa bendición, la primogenitura, hermanos. Amén. ¿Qué pasa, hermano, cuando menospreciamos lo de Dios, hermano? ¿Sabe que rechazar es una cosa y menospreciar es otra? Y es peor, es mucho peor menospreciar lo de Dios. Porque le damos un valor que no merece, es menor precio, hermanos. Y entendamos esto, hermano, la bendición que tenemos, lo que tenemos de Dios, tenemos que cuidarlo, hermanos. ¿Está de acuerdo conmigo, hermanos? Amén. Muchas veces el cansancio, hermano, no nos va a dejar orar, hermanos. Pero estoy hablando del cansancio espiritual. Cuando usted está cansado, está perdiendo la comunión con Dios al no querer ir de rodillas al Señor. Al no querer orar, hermano, al no querer, hermano, usted acercarse a la comunión con Dios, hermano, no podemos, hermano, dejar de hacer eso. ¿Está de acuerdo? El plan de Dios en nuestra vida, hermano, también lo podemos perder. El plan de Dios en nuestra vida lo podemos perder. Usted tiene anhelos de servir a Dios, de hacer algo para Dios, usted ha hecho algo para Dios. Tiene, hermano, que ver, hermano, muchas veces con el cansancio.
Nuestro cansancio espiritual, hermano, nos puede llevar a menospreciar, como le decía, y a perder, hermano, el interés o a no seguir el plan de Dios en nuestra vida. Todos nacemos con un plan que el Señor tiene en nuestra vida, un ministerio, algo que hacer, un servicio que dar. Pero ¿qué pasa, hermano, si llega ese cansancio? Lo dejamos, lo menospreciamos, lo hacemos menos, no lo valoramos, hermano. Amén. El perder el interés en las cosas espirituales, hermano, y decaer en nuestra vida espiritual, hermano. Amén. Y lógicamente en el plan de Dios que tenía para nuestra vida. ¿Cuántos y cuántos, hermano, han dejado el propósito de Dios en su vida? ¿Cuántos y cuántos, quizás por un desánimo, quizás por un cansancio, por un desfallecimiento espiritual, no han alcanzado lo que Dios tiene para ellos, hermano? O jamás lo alcanzaron, posiblemente ya no están en este mundo. Amén, hermanos. Tenemos que cuidar lo que tenemos de Dios, hermano. Y tenemos que estar alertas, como le decían, cuando se empieza a manifestar esas situaciones de cansancio en nuestra vida, hermanos. Amén. Quiero que vayamos a Deuteronomio 25, 17. Deuteronomio 25, 17. Vamos a leer hasta el 18, hermanos. Dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas, ¿qué dice ahí? Cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Amén. El cansancio espiritual, hermano, hace que bajemos nuestra guardia. Estoy hablando en el sentido espiritual. Amén. ¿Qué es bajar la guardia, hermanos? ¿Qué representa para nosotros? Si yo le digo, hermano, ¿cómo está su guardia espiritual? ¿Qué piensa usted que es? Amén. Vea que estamos leyendo la historia literal, pero yo quiero llevarlo al sentido espiritual, hermano, a la connotación espiritual de esto, hermano. El cansancio hace que bajemos la guardia en un sentido espiritual. En un soldado, ¿cuál es su guardia, hermanos? Cuando estamos hablando de la armadura de Dios, ¿qué dice la Biblia que es su guardia? El escudo. ¿Cuál escudo, hermanos? El escudo de la fe. Entonces, veamos, hermanos, aquí a ellos, dice que los agarraron cansados, dice que Amalek vino atrás de ellos, dice, y los agarró porque estaban, la guardia, dice, estaban cansados y trabajados, hermanos. Amén. El estar con la baja guardia, con la guardia baja, hermanos, es no tener tu fe bien cimentada, primer punto, hermanos. Amén. Tu fe no la tienes bien cimentada en Dios. Entonces, ¿cómo vas tú a poder guardarte? ¿Cómo tú vas a poder defenderte de aquello, hermano, que te quiere atacar? Amalek, hermano, en el sentido espiritual, hermano, es eso. Para nuestros tiempos, hermano, un espíritu de Amalek, hermano, es un ataque directo espiritualmente hablando, hermanos. Amén. Recibimos ataques espirituales que nos quieren derrotar espiritualmente. ¿Cómo va usted a resistir, hermano? ¿Cómo va usted a resistir un ataque espiritual si lo agarraron cansado y trabajado, verdad? Y viene ese espíritu de Amalek a atacarlo y usted no tiene guardia. Y su escudo de la fe, hermano, no está bien cimentado, hermanos. Amén. Deme un ejemplo, hermanos, cuando nos agarran con la baja guardia, sin el escudo de la fe, hermanos, o debilitados en nuestra fe, hermanos. Amén. Tal vez alguien por ahí le va a empezar a hablar de psicología, hermano,
Tal vez alguien le va a hablar una mala doctrina, una mala enseñanza, tal vez le va a decir, y como dice la Biblia, ayúdate que Dios te ayudará, como dijo hoy, como dicen ahí, y como dice Dios, ¿verdad? Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, hermano, ¿eh? Por cierto, ¿eh? Así que, no, entonces, si usted no tiene una fe bien cimentada, hermano, ¿qué es lo que pasa? Vienen doctrinas de error, vienen doctrinas que no, enseñanzas que no corresponden a la Biblia, hermano, y nos hacen tambalear. ¿Será cierto? ¿Y será cierto lo que dice la palabra? ¿Y será lo que hemos leído? ¿Y será cierto lo que explicó el pastor? ¿Y será cierto muchas cosas, hermano? Empieza a haber ese tipo de dudas. La guardia estaba cansada. Te agarraron con la guardia abajo, hermanos. Amén. El pueblo de Israel, hermano, fue atacado por cuando estaba cansado, hermano. Cuando en las peores batallas fueron cuando estaba cansado, hermano. Amén. En esos tiempos, ¿quién es el Israel espiritual, hermanos? Nosotros, la iglesia. La iglesia somos el Israel espiritual, hermanos. Entonces, también, hermanos, tenemos que tener en cuenta que somos atacados espiritualmente hablando. Amén. Entonces tenemos que estar cuidando, hermano, que nuestra fe no falle, que nuestra fe sea fortalecida, que nuestra fe sea nutrida, hermanos. Siguiente, hermanos, el desánimo, hermano, o el cansancio nos puede llevar al desánimo, hermanos. ¿Usted cree eso? Si hay desánimo, hermano, nos va a llevar a murmurar contra Dios. No sé si a usted le ha pasado. Se empieza a cuestionar las personas, ¿y dónde está Dios? ¿Y cómo está Dios? ¿Y por qué Dios permite esto? ¿Y por qué Dios lo otro? Vayamos, hermano, a Números 21:4. Dice la palabra, después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amén. Estaban cansados y empezaron a murmurar, hermanos. Empezaron a cuestionar a Dios, empezaron a cuestionar a Moisés. Muchas veces el cansancio nos va a llevar, si no tenemos cuidado, hermanos, a murmurar contra Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué? Eso lo hace una persona que está cansada espiritualmente. Una persona que no cuidó, hermanos, su comunión con Dios. Una persona que estaba desfalleciendo o que está desfalleciendo espiritualmente hablando, hermanos. Amén. ¿Qué debo de hacer, hermanos, para salir de esa situación? Lo leemos y con ese, hermano, voy terminando. Mateo 11:28, hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí. Amén, hermanos.
Es una orden de parte del Señor. Cuando usted, hermano, se sienta débil, cuando usted se sienta cansado, cuando usted siente que no tenga fuerzas para continuar, hermanos, vaya al Señor. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor, hermano, nos promete un reposo. El Señor, hermano, nos promete descanso. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. En ningún otro, hermano, ni nadie más usted va a encontrar la verdadera paz en su vida. En nadie más, hermano, usted va a encontrar el cansancio, el descanso espiritual, hermano, si no es en Dios. Tenemos que aplicar esta palabra en nuestra vida. Tenemos que aplicar cuando lleguen esos desánimos, hermano, cuando lleguen esos problemas, esas situaciones de estar cansados espiritualmente hablando, hermano. Tenemos que llegarnos a Dios. Él es la única respuesta. Él es la única respuesta a nuestros problemas, a las situaciones difíciles, a los desánimos espirituales, hermano, al debilitamiento, al pesadez, hermano, a la fatiga, a todo aquello, hermano, que conlleva tener una vida en decadencia, hermano. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Cuando usted se sienta débil, pero Señor, ¿y a quién más tengo que acudir sino a ti? ¿A quién más? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? No sé si usted lo cree, hermano. Amén. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias a nuestro Dios.